es cómo empleó Elena White este don profético en su ministerio para la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En 1860, ella escribió que cuando el Señor le daba una visión, era llevada ante la presencia de Cristo y estaba inconsciente de sus alrededores. Como el profeta Ezequiel, su atención durante la visión era a menudo dirigida a escenas que tomaban lugar en la tierra. Aunque ella no podía ver nada más de lo que el ángel le mostraba, a veces se le mostraban eventos futuros, en otras ocasiones eventos del pasado. Con frecuencia, no podía recordar lo que se le había mostrado hasta que comenzaba a escribir. Otras veces, no podía acordarse de nada hasta entrar en contacto con las personas a quienes la visión se aplicaba. Entonces recordaba clara y convincentemente la instrucción dada, aunque la misma le hubiera sido mostrada años antes. Yo dependo del Espíritu de Dios, tanto para relatar o escribir la visión como para recibirla. Se me han mostrado rostros que nunca antes había visto y años después los reconocía al verlos. He escrito a la medianoche cartas que han atravesado el continente y al llegar la crisis han evitado grandes desastres para la causa de Dios. Tal vez no hubo una crisis más grande en la Iglesia Adventista durante los primeros 70 años de su historia que la amenaza del panteísmo. Los panteístas creen que Dios no es un gran ente personal, sino una esencia misteriosa, una influencia impersonal que impregna toda la naturaleza. Aunque Él existe en todas las cosas, en árboles, flores, aire y animales, Él es tan impersonal como la gravitación o los rayos del sol. Esta idea había sido adoptada y enseñada como una nueva y avanzada verdad por algunos de los líderes de la iglesia de Battle Creek. En realidad, amenazó los mismos fundamentos de la opinión bíblica de Dios. El doctor Juan Harvey Kellogg, el brillante doctor y superintendente de la institución médica de la iglesia en Battle Creek, fue uno entre muchos líderes de la iglesia que fue atraído por esta filosofía a comienzos de los 1880. Pero no fue hasta 1897 que introdujo esta enseñanza en forma pública. En las reuniones de la Conferencia General en 1899, celebradas aquí en la iglesia del sur de Lancaster, en Massachusetts, las ideas panteístas fueron nuevamente promovidas por varios líderes de la iglesia. Elena White estaba en Australia en ese entonces, pero fue impresionada a informar a la conferencia unos cuantos testimonios. Uno llevaba el título La verdadera relación de Dios y la naturaleza. La naturaleza no es Dios y nunca lo fue. La voz de la naturaleza testifica de Dios, declarando su gloria, pero la naturaleza en sí no es Dios. Como creación de Dios, solo profesa el testimonio de su poder. Bueno, hermanos, ¿qué piensan ustedes? La ocasión cuando ocurrieron estas comunicaciones fue muy significativa. Habían sido escritas aquí en Australia casi 4 semanas antes del comienzo de la conferencia, pero llegaron justo cuando se las necesitaba. Sin embargo, eso no fue el fin del asunto. La enseñanza panteísta prontamente se extendió en el colegio de Battle Creek y en el sanatorio que estaba bajo el control del Dr. Kellogg. En febrero de 1902, el gran sanatorio de Battle Creek se incendió. Se necesitaba un nuevo edificio y para ayudar a sufragar los costos, se sugirió que el Dr. Kellogg escribiera un libro sobre el cuidado de la salud. Todos los ingresos de las ventas se usarían para ayudar a reconstruir dicho sanatorio. Kellogg fue advertido que no incluyese ninguna idea panteísta en él. Pero cuando este libro, El Templo Viviente, finalmente salió de la imprenta, fue claro para algunos que él no había dado importancia a la instrucción. En 1903, los líderes de la iglesia planearon que el concilio anual tendría que ser en Washington, D.C.
El presidente de la iglesia, Arturo Daniels, esperaba que no se hicieran referencias a el templo viviente o a las ideas panteístas de Kellogg. Sin embargo, cuando los defensores de Kellogg de Battle Creek llegaron, fue evidente que era inevitable una confrontación. Señores, necesitamos un nuevo modo de ver a Dios. El panteísmo no dará eso, será una nueva experiencia religiosa. No estoy de acuerdo con usted, hermano Kellogg. No estoy de acuerdo con usted en absoluto. Amén. Yo creo Amén. que el panteísmo debilitará la fe y llevará a la iglesia a perder confianza en Dios. Aferrándonos a nuestras tradiciones. No hemos estado aferrándonos a eso por mucho tiempo. Lo que usted quiere hacer es llevarnos a pensar en un Dios que no se interesa Eso por no nosotros. es lo que hemos Hermanos, hermanos, por favor, pienso que debemos terminar esta reunión. El pastor Daniels no se atrevió a pedir un voto por la tensión existente. La iglesia estaba enfrentando una crisis. ¿Pero qué hacer? Tengo algo que decir referente al nuevo libro El Templo Viviente. Tengan cuidado con su modo de pensar acerca de este libro con respecto a la personalidad de Dios. Como el Señor me presenta los hechos, ese modo de pensar no tiene el apoyo de Dios. Se me ha mostrado que el autor está en un camino falso y ha perdido de vista las verdades distintivas para este tiempo. Elena White había escrito la carta desde su casa en Ells Haven, California, y la había mandado una semana antes. Fue una mera coincidencia que la carta llegase de miles de millas de distancia en el momento más oportuno. Por supuesto que Daniels y muchos otros no pensaron así. Nunca antes los mensajes de Dios fueron tan necesarios como en este momento, y nunca hubo mensajes más certeros mandados por Él a su pueblo que los que usted nos ha enviado. Usted no se puede imaginar la gran bendición que ha sido para nosotros su comunicación sobre el templo viviente. Llegó en el momento exacto. El conflicto era severo, pero su mensaje llegó y resolvió la controversia. El concilio de Washington no era solo una amenaza a la organización o al liderazgo, envolvió mucho más, pues la misma comprensión del carácter y personalidad de Dios estaba en peligro. Por eso Elena White decidió incluir en 2 de sus libros, que estaban en preparación, algún material sobre el tema discutido. El 8º volumen de Testimonios para la Iglesia contiene más de 80 páginas sobre Dios y la naturaleza y la relación entre ambos. En el Ministerio de Curación, ella escribió una sección titulada El conocimiento esencial, que recalca la importancia de conocer al Dios que maneja el universo. Esto fue siempre de suprema importancia para Elena White. Su constante blanco en sus sermones y escritos era exaltar a Jesús y su amor ante el mundo. Desafortunadamente, eso no estaba en primer lugar para toda la iglesia. Tomemos la iglesia de aquí, de Battle Creek. A ninguna iglesia Elena comunicó más mensajes que a esta. Los adventistas del séptimo día comenzaron su obra en esta ciudad de Michigan en el año de 1852, cuando el capitán del barco, José Bates, visitó la ciudad buscando al hombre más honesto del pueblo. El administrador de correos, Leonardo Stewart, lo dirigió a David Hewitt, un buhonero presbiteriano. Bates lo convenció de la importancia de guardar el séptimo día sábado, y Hewitt llegó a ser el primer adventista guardador del sábado en Battle Creek. En 1855, la obra publicadora de la iglesia se mudó de Rochester, Nueva York, a Battle Creek, y luego se erigió esta pequeña estructura de madera de 2 pisos para alojar a la imprenta.
Durante las décadas que siguieron, equipos a vapor reemplazaron la pequeña imprenta manual